Bienvenidos a la rueda de prensa de lanzamiento del documental y libros Memorias de la Pandemia y libro Bienvenido a Bordo. Palabras de Daniel Vaca, autor del libro Memorias de la Pandemia. El 7 de febrero se va a lanzar ya el libro Memorias de la Pandemia. Es una recopilación de historias desde lo más básico, digamos, desde lo que más nos ha pasado a nosotros, hasta las decisiones que tomaron los alcaldes, los prefectos, incluso el presidente y vicepresidente en ese momento de la pandemia. Es recuperar un poco de la historia, es mostrar también a la gente, luego de algunos años, lo hemos venido ya trabajando 2 años de este libro, mostrando todas las anécdotas que se han realizado y que se han contado, pero que no queremos que se deje de lado, ¿no? Por ejemplo, les comento, cuando hubo el tema en la pista de aterrizaje del aeropuerto de Guayaquil, cuando la alcaldesa en ese momento cerró la pista y no dejó que un vuelo internacional llegue, ¿no? Ese tipo de cosas, esas decisiones, incluso nos dieron a nosotros ese empuje para poder contarlo. En la parte de Limón Indanza, las personas que conocen en la Amazonía ecuatoriana, el alcalde dijo no puede pasar nadie, de aquí no pasan ni entran ni salen carros, pero era la puerta principal entre la Amazonía y Sierra para que llegue el oxígeno por ahí para los dos lados, ¿no es cierto? Sin embargo, eso hizo que la gente en ese momento le apoye al alcalde, ¿no es cierto? Por lo que estamos en pandemia, pero vino la ministra de gobierno de ese tiempo y le quiso meter preso. Imagínense a ese punto, ¿no? Y las comunidades tuvieron que salir a respaldarle y hacer que no se den esas cosas. Ese tipo de historias de los políticos, de las autoridades como tal, las contamos en el libro. Pero también las historias de los doctores, por ejemplo, ¿no? Tenemos unas imágenes en el documental, por ejemplo, que están esos como encerrados, ¿no es cierto? En las UCIs, en las salas de emergencias, y en ese momento llega un quinteto de cuerdas a tocar allá afuera para ellos. Imagínense cómo llegó eso a calar en sus corazones y a darle fuerza. Las historias de la tendera, yo recuerdo que desde niño yo conocía en la esquina de mi casa la tendera, que todo el tiempo era la persona que nos daba a nosotros, digamos, hasta nos fiaba, así digámoslo así, hasta nos fiaba. Pero ¿qué pasó? En pandemia ella cerraba a las 2 de la tarde, pero si nosotros teníamos que comprar algo, llegábamos 3, 4 de la tarde y nos abría para poder vendernos. Y ella falleció en pandemia con el COVID 2019 antes de que lleguen las vacunas. Todas esas historias, todas esas recopilaciones, incluso historias de amor, porque eso también nos gusta en los libros, ¿no? Las historias de amor, cuando uno ha tenido ese momento de que, claro, le extraña mucho a la pareja, le extraña mucho a la persona con la que quería compartir, y todo era por Zoom, las citas por Zoom, el cine por Zoom, todo era por Zoom. Y un momento dice, no, pues entonces ya, ¿por qué no nos vamos a vivir juntos? Y claro, eso pasó en la vida real. No les voy a contar quién es el personaje, pero hay un personaje que se fue a vivir en pandemia y duró 2 semanas, porque imagínense también el tema, ¿no? Convivir con alguien que no le conocía más que solo por la virtualidad, y cuando vivieron juntos encerrados todo el día sin poder salir, pues también se dan las historias de amor. Todo esto lo vamos a contar en Memorias de la Pandemia. Estaba también invitada Carla Rosero, a quien le mandamos un saludo especial. Ella nos iba a contar también como experta en seguridad el tema de cómo ella tuvo que estar en primera línea, hablando, trabajando, dirigiendo, para que también la gente pueda cuidarse. Tenemos también uno de nuestros personajes en ese momento, el prefecto Zamora Chinchiper, que era Clever Jiménez, quien también tuvo unas dificultades en el momento de la Amazonía, porque él fue incluso el líder de toda la Amazonía para poder combatir esta pandemia, ¿no? Entonces, la persona que era encargada del COE provincial renunció, o sea, del miedo renunció, pero Clever Jiménez se puso al frente. Entonces, a ellos queremos mandarles un saludo. Él está en Zamora Chinchipe, no pudo llegar por un tema del viaje. Sin embargo, todas estas historias las queremos contar y las queremos compartir a ustedes. Es lo que queremos en esta mañana también comentarles, que Memorias de la Pandemia no solo es un libro impreso con más de 6,000 ejemplares que se va a regalar, también va a estar en Amazon la parte digital y también pueden solicitar el impreso, pero es un documental que se va a pasar en Televisión Nacional el viernes 7 de febrero. Así que invitadísimos todos para conocer de primera mano estas historias, y que ya algunos niños, algunas personas, incluso hasta nosotros ya nos hemos olvidado un poco, pero es algo tan importante porque fuimos y somos sobrevivientes de esta pandemia. Así que el libro Memorias de la Pandemia es un regalo que queremos dar de La Travesía para todos ustedes. Muchísimas gracias.
aprovechar esta ocasión especial para hacer la entrega de los premios La Travesía 2024. Damos paso a Daniel Vaca, director del programa de televisión La Travesía. Bueno, aquí tenemos los medios de comunicación quienes nos acompañaron el 1 de diciembre en una gran ceremonia. El 1 de diciembre fue en el Hotel Marriott, donde igual nos acompañó Soledad y muchas de las personas que están aquí, con 900 personas en un evento espectacular aquí en Quito, en lo que fue La Travesía y los premios La Travesía 2024. Un lugar que se llenó con música, danza, teatro, un mensaje navideño y con más de 20 personas que fueron premiadas. Les comento que las nominaciones se lo hizo en una base de datos de más de 1000 personas. ¿Por qué estas 1000 personas que fueron durante todo el año participantes de la comunidad de La Travesía, tanto en televisión nacional como radio, como en la prensa digital? Y se hizo de estas 1000 personas, se escogió más de 100 nominados y fueron 20 los premiados. Luis Felipe Tillería estuvo ese momento en Londres, no nos pudo acompañar. Sin embargo, le queremos hacer en este momento, en esta rueda de prensa, la entrega. Le queremos dar la entrega como personaje del año. Por favor, le solicitamos que venga en este momento. Del año 2024 a Luis Felipe Tillería, quien es concejal de la ciudad de Londres. Es una persona que durante mucho tiempo a nosotros le hemos seguido la pista. Le voy a contar, Luis Felipe Tillería, no se va a acordar, pero vino a una rueda de prensa en el hotel del Amazonas, en el Hotel Mercury, exactamente. Nosotros estuvimos ahí en el hotel y claro, estaba con otros actores políticos que la apoyaban y yo estuve ahí al frente en primera línea y escuché las propuestas que nos tenía comentando Luis Felipe Tillería. Y yo decía, ¿de dónde nacen estas ideas? O sea, ¿por qué estas ideas, incluso lo voy a decir aquí y en confianza, descabelladas para ese momento? Es un chip que nosotros tenemos que sacarlo. Decíamos, ¿cómo puede decir que seamos socios de Petroecuador, los ecuatorianos, por ejemplo? ¿O cómo poder ser nosotros un hub de empresas o un hub aquí dentro del Ecuador para toda la tecnología de Sudamérica? ¿Cómo volvernos un país donde venga Google, Microsoft, las empresas a trabajar aquí? Y yo le digo en ese momento, dije, no, tenemos que investigar un poco más quién es esta persona, quién es Luis Felipe Tillería, y por eso usted se ha hecho nominado y hoy el ganador de este premio al mejor personaje del año por su innovación, por su trabajo, por los migrantes y por ser el primero y el único concejal que fue, digamos, latinoamericano y de Londres. El trabajo que ha realizado y pues bueno, también comentarles que está de candidato a la presidencia de la República del Ecuador y que le queremos nosotros nominar y premiar por esas ideas. Y como le digo yo, ojalá esas ideas, ojalá que la locura que uno debe a veces tener, pues lo podemos asentar y lo podemos llevar allá. De La Travesía ha sido un gusto tenerlo en nuestros programas, ha sido un gusto tenerle también en esa rueda de prensa y conocer de primera mano y conocer todo el trabajo que ha realizado. Un merecido aplauso, por favor, para Luis Felipe Tillería, mejor o el personaje del año 2024 de La Travesía. Muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, muchísimas gracias por este inmerecido homenaje. Y yo quiero no solamente dedicárselo a más de 3 millones de migrantes que, como yo, algún día tuvieron que salir. Tuvimos que despedirnos de nuestros padres y muchos padres despedirse de sus hijos. Es doloroso ver esas escenas en los aeropuertos. Los niños agarrándose de las piernas de sus madres, gritando desgarradoramente, mamá, no te vayas. Y todo eso se pudo haber evitado con un poco de locura, como usted lo ha dicho. Imagínense que es una locura que los ecuatorianos sean los dueños del petróleo. Aparentemente la cordura es dejárselo en las manos de los políticos. ¿Cuánto han recibido ustedes de petróleo? ¿Les han mandado aunque sea un frasquito de petróleo en algún momento? Nada. Es decir, lamentablemente, el ecuatoriano promedio no ha sido dueño de su petróleo. El petróleo ha estado por 50 años en manos de los políticos. Y lo lamentable no es solo que no nos han dado un poquito de nuestro producto. Lo lamentable es que no nos han dado la plata de nuestro producto. Bueno, yo sí tengo aquí, porque no confío en los políticos, un poquito de petróleo. Yo no se los confío, ¿no?
Pero la idea es, obviamente no es práctico que todo el mundo reciba petróleo en sus casas, pero lo que sí podemos hacer en el primer mundo es que seamos dueños del petróleo. Pero no de mentira, como dicen los políticos, bueno, es que es de todos los ecuatorianos. Y nadie ha recibido dividendos en 50 años que han sido accionistas de esta empresa. Y si no han recibido en los últimos 50 años nada de dividendos, y Petroecuador este año generará 0 para el Estado, significa que es muy probable que en los próximos 50 años tampoco vayamos a recibir nada. Como accionistas deberíamos por lo menos recibir un pan de Pascua, pues ahorita, ¿no? Pero no hemos recibido nada. Necesitamos un reseteo del sistema. Un sistema en el cual cojamos Petroecuador, por ejemplo, lo dividamos en 3 partes. La una parte, que vaya directamente a los bolsillos de la ciudadanía. Que cada uno pueda ir al banco a decir, muy buena señorita, yo, aquí está mi cédula, vengo a retirar mis acciones de Petroecuador. Y las reciba directamente. Y los dividendos todos los años se los acrediten directamente a su cuenta, sin pasar por la intermediación de un político. La gente puede cuidar bien sus acciones y cuidar bien la platita. ¿Quién de ustedes haría a la inversa de darle su negocio y ponerle el título de propiedad de su carro, de su casa, a un político? Pues bueno, Petroecuador no necesariamente tiene que estar en manos de los políticos, puede estar en manos de la gente. Y si usted quiere, porque así es la propiedad privada, vender su acción, la vende. Si quiere no venderla y guardarla, la guarda en el segundo cajón y se queda todos los años esperando sus $80 de dividendos, $90, dependiendo a cuánto esté el precio del petróleo. Pero una segunda parte la podemos vender al capital internacional. Que nos pinten de una vez por todas 20.000 millones por un 30-40% del capital, para así capitalizar esa empresa que estaría en bolsillos de los ecuatorianos. Y que el Estado también reciba fondos, reciba 20.000 millones, por ejemplo. Esos 20.000 millones de un solo papazo son mejores que el goteo que recibimos ahora, de a veces 1.000 millones, a veces 1.400, este año 0, como he dicho. Con 20.000 millones nosotros comenzamos a desarrollar Ecuador para que se integre al primer mundo. Haríamos, por ejemplo, un tren de alta velocidad que una Quito, Riobamba, Guayaquil en 1 hora 50 minutos. Lo interesante de esto, mi querido Daniel, es que esto que es tan normal en el primer mundo, aquí parece una locura. Y hace pocos meses fue la primera vez que mi novia vino a Ecuador, después de ya varios años que hemos estado juntos. Y yo le comencé a enseñar Guayaquil y le digo, oye, aquí queda el terminal terrestre. Y me dice, ok, de ahí salen los trenes. Yo me había escuchado de los trenes de alta velocidad. Y yo me río con esa misma sonrisa que tienen ustedes ahora. Y yo digo, ay, qué ingenua, ¿no? Aquí no hay trenes, le digo. Y me dice, pero ¿por qué te burlas? Si lo anormal es que hay un país donde no hay trenes. En Europa tenemos trenes en cualquier ciudad. Y ahí ya me dio pena a mí, ¿no? Y me dice, bueno, se quedó picada, ¿no? Y se quedó googleando. Y me dice, el primer tren del mundo se inauguró en Inglaterra en el año 1825. Es decir, si tú ganas las elecciones y haces el tren en un año, llevaríamos 200 años de retraso. La locura es pensar cómo aguantamos esta clase política. Porque seguimos viviendo con un PIB igual al de tiempos de pandemia. Creo que hemos estado en una pandemia crónica. Yo le llamaría el politvirus. Los últimos 45 años han sido una pandemia constante en la cual nos han quitado las libertades. No le podemos hacer competencia el día de mañana a CNEL en nosotros ponernos paneles solares. Imagínense este solazo. No podemos aprovecharlo. Si ustedes invierten en sus paneles solares y le quieren vender la energía eléctrica que generan esos paneles solares en su finca o en sus techos, no se la pueden vender al vecino. El Estado ha dicho, no te me metas en ese negocio, es para mí solito, han dicho los políticos. Y son tan macabros que aunque tengamos 14 horas de apagones, no te le puedes meter en el negocio. Si yo le cuento esto a alguien, me diría, eso es una locura. Lo lamentable es que somos la única candidatura que dice vamos a resetear este sistema. Vamos a eliminar todos esos monopolios que tiene el Estado. Nosotros también nos quedamos sorprendidos el primer día que entramos a Google y vimos
Dubai Oil Reserves. Y luego pusimos Ecuador Oil Reserves, reservas de petróleo de Dubái, reservas de petróleo de Ecuador. Ustedes sabían que nosotros tenemos el doble de petróleo que Dubái. Y Dubái es 12 veces más rico. Así de mucho nos roban, compañeros. Afortunadamente yo tengo la bendición de que el patrimonio que he formado no lo he formado con medio centavo de nadie de la oligarquía de este país. No le debo ni mi primera chamba a ningún grupo económico, ni el préstamo de mi casita a ningún banco de Ecuador. Y por el lado político, todos ustedes saben que los 2 gramos de capital político, si se quiere llamar, los tengo gracias al pueblo londinense, y la base política han sido nuestros compatriotas migrantes. Todo el mundo sabe aquí que yo no he sido ministro de, no he sido vocero de, no he nacido bajo el ala de ningún caudillo. Es decir, yo vengo a Ecuador, he vuelto de la migración, sin compromisos con nadie, sin compromisos con la oligarquía, ni compromisos con la clase política. Venimos a resetear el sistema. Tillería volvió para que no tengas que emigrar. Muchas gracias, amigos. Bueno, a continuación me gustaría que Violeta también tiene el honor de darle el premio de Mejor Mujer del Año para Soledad Torres, quien ha demostrado durante todo este año también ser parte de esas mujeres que no solamente trabajan en el tema empresarial, en ventas. Le conocimos hace algunos años en el tema gerenciando el sector automotriz y claro, el reinventarse luego de salir, luego de pandemia justo, ¿no? Es más, les decíamos que el primer carro de la travesía era gracias a Soledad Torres, que ya teníamos el convenio Soledad para firmar, para que en ese carro, no vamos a dar la marca porque ya no nos dieron, pero en ese carro íbamos nosotros a recorrer el Ecuador, ¿no es cierto? Íbamos a recorrer el Ecuador en la travesía. Lo hemos logrado en estos años, hemos logrado recorrer las 24 provincias del Ecuador, más de 150 municipios de los 221 municipios del Ecuador, no en el carro, pero como les decía, era la voluntad y ver cómo Soledad en ese tiempo trabajaba en gerenciando una de las empresas automotriz más grandes en ese momento. Sin embargo, la pandemia hizo que sean cambios, que se sigan dando otros temas. Y hoy en otra industria, hoy en otros temas, con 2 empresas, pues Soledad ha sido y es un ejemplo de lo que se puede realizar dentro de lo que es el Ecuador. Así que Soledad Torres, merecida Mejor Mujer del Año. Pero ahí está el otro. A continuación, queremos presentar el libro Bienvenido a Bordo con su autora Lucía Arellano. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Quiero presentarles a este libro, se llama Bienvenido a Bordo. Soy tripulante de cabina ya casi 12 años y me pareció algo súper lindo, algo súper bonito poder hacer una compilación de anécdotas. Son tanto anécdotas divertidas, chistosas, anécdotas de miedo, cosas que nos suceden arriba en vuelo, en hoteles, yendo a un vuelo, regresando. Tenemos tantas cosas que pasan tras bastidores y que la mayoría no saben, y nos encantaría, me encantaría poderlas compartir con el mundo. Ese es el motivo de este libro. El libro se llama Bienvenido a Bordo, 89 anécdotas de un tripulante de cabina. Puedo contarles, por ejemplo, entre las anécdotas chistosas que tenemos, una compañera mía se encontraba realizando una demostración de seguridad, que es el momento en que nosotros mostramos la tarjeta a los pasajeros, el chaleco salvavidas, cómo ponerse su máscara de oxígeno. Y una señora le llama, señorita, venga, empieza. Y mi compañera se pone muy, no sabía qué hacer, como que señora, espere un momentito, estoy ocupada. Y la señora muy insistente, demasiado insistente, señorita. Y mi compañera trató como que de decirle que se espere un momentito hasta terminar la demostración de seguridad. Bueno, una vez que terminó la demostración de seguridad, se acerca donde la insistente señora para preguntarle qué era lo que necesitaba. Y la señora le dice, señorita, tiene 2 botones abiertos en la parte de abajo, roja, completamente roja, ¿ya? Este tipo de anécdotas están dentro del libro. Tenemos anécdotas de miedo, hasta ovnis, cosas que han visto los pilotos a bordo.
Es inimaginable las cosas que pasan, fantasmas tanto dentro de un avión como en un hotel, también cosas desagradables, situaciones con pasajeros, emergencias a bordo, y todo eso yo quisiera mostrarlo al mundo para que sepan un poquito, un pedacito de lo que nosotros vivimos arriba en el cielo. Me parece algo muy hermoso y me encantaría compartirlo con todos ustedes. Así que este libro está por salir entre enero, finales de enero, principios de febrero. Va a estar en versión digital como en versión impresa en Amazon, y aquí en Quito, si Dios permite, también quisiera traer unos libros físicos que tan pronto yo sepa en dónde estarán, se los haré saber. Les agradezco por estar aquí y les invito a comprar este libro, Bienvenido a Bordo. Yo sé que se van a divertir muchísimo. Eso, muchas gracias.